entre la bacteria que las está grabada, entonces pueden tener acceso a ella cuando gusten. Y es una página nada más del libro de Moore. También las diapositivas ya está dentro de la plataforma, para que van a tener acceso a ella. Bueno, Perdón, 14. bueno, la semana pasada, antepasada, había hablado de inicio de Clostridium. Vimos que existen especies de Clostridium y que ellas son formadoras de endosporas. Estas endosporas son la forma de resistencia de los microorganismos. Cuando los microorganismos se sienten amenazados, rápidamente empiezan a formar esporas y dentro de estas esporas se encuentra el material genético del microorganismo. Cuando vuelven a germinar, cuando tienen nutrientes, cuando tienen agua y cuando ya no se encuentran en situaciones de estrés. Cuando germinan, producen nuevas bacterias y esas bacterias son capaces de liberar la toxina propia de cada microorganismo. El hecho de que la bacteria esté presente en el huésped no significa que esté causando algún proceso infeccioso. Cada una de las especies de Clostridium de importancia médica libera toxinas y esas toxinas son las que son capaces de producir la sintomatología y la patología del organismo. Sí. Tem uma diferença na patologia quando uma bactéria secreta a toxina ou quando a espora da bactéria libera a toxina? En realidad, la espora sirve solamente para guardar la información genética. Entonces, ella en sí no causa daño. Entonces, en el proceso de germinación que hace, forman nuevas bacterias. Y la presencia de esas nuevas bacterias tampoco causa daño. Y lo que causa daño es la liberación de la toxina por parte de la bacteria. No, la espora en sí no. Esa espora es solamente para guardar la información genética. Y para que esa información genética se mantenga conservada en situaciones de estrés donde no haya infección, donde esté sometido a alta temperatura, a baja temperatura. Entonces, solamente para guardar la información genética. Y la bacteria es para que pueda generar la toxina. La que realmente causa daño es la liberación de la toxina por parte de la bacteria. Tanto es así que los Clostridium, la gran mayoría de ellos se encuentran colonizando la flora intestinal, tanto de hombres como animales. Entonces, si causara daño la presencia de ellos, no estarían presentes en la flora intestinal. Bueno, vimos que existen especies de Clostridium, como el Clostridium botulinum, que causa botulismo, el Clostridium tetani, que causa tétano, el Clostridium perfringens, que causa mielonecrosis, gangrena gaseosa y también puede llegar a causar celulitis, que se llama como miositis supurativa. Y hay otra especie de Clostridium que se llama Clostridium difficile, que coloniza de forma natural la flora intestinal y causa daño cuando hay un desbalance de la flora intestinal. La principal sintomatología es diarrea acuosa, a veces con vómito, sin fiebre, característica propia de un desbalance de la flora intestinal. ¿Cuándo puede llegar a causar daño en Clostridium difficile? Cuando se consume antibióticos de amplio espectro. Y cuando esos antibióticos de amplio espectro eliminan la flora normal y quedan proliferando en el ambiente de los Clostridium difficile. Entonces, cuando sucede eso, puede iniciar como una diarrea acuosa. Y si es que no se hace la retirada del antibiótico que se está consumiendo, puede progresar a una colitis pseudomembranosa. La formación de colitis pseudomembranosa ya hace que las sintomatologías sean más graves, ya se forman ulceraciones, placas pseudomembranosas en la zona intestinal, ya hay aparición de sintomatología más específica, como fiebre, presencia de sangre, presencia de moco en materia fecal. Entonces, la aparición de sangre, la aparición de moco, la aparición de fiebre intestina, después de una diarrea acuosa, puede ser porque entonces se está progresando a una colitis pseudomembranosa. En el caso, sí. Solo una duda. ¿Existe otro nombre para gangrena?
Sí, miositis gangrenosa o necrosis de la zona muscular, gangrena gaseosa. Bueno, botulismo, ya habíamos visto que la toxina botulínica se considera una de las toxinas más potentes, tanto es así que se considera que 1 millón de veces más potente que el veneno de cascabel. Solo se necesitan 450 gramos de la toxina botulínica para llegar a causar la muerte de toda la humanidad. Entonces, mínimas cantidades de toxina es la que se utiliza para tratamientos cosmetológicos o también para tratamientos médicos específicos, porque hoy en día la toxina botulínica, además del botox, se utiliza para tratamiento en donde haya disfunción de la musculatura, principalmente en la zona del rostro. Entonces, se utiliza también para tratamientos medicamentosos. La toxina botulínica puede llegar a causar intoxicación alimentaria y es la patología más común causada por ella. Puede llegar a causar también botulismo del neonato, como puede llegar a adquirir botulismo recién nacido a través del consumo de tierra, a través del consumo de leche contaminada con toxina botulínica y principalmente a través del consumo de miel de abeja. Aquella miel de abeja que proviene del origen del campo tiene alta probabilidad de tener la toxina botulínica. Hoy en día ese tipo de miel de abeja prácticamente ya no se utiliza, sino más bien las industrializadas. ¿Cuál es el problema de las industrializadas? Que a veces también la guerra entre las industrias hace que se introduzcan dentro de los alimentos ciertos tipos de toxinas. La otra patología que puede llegar a causar la toxina botulínica es la contaminación de heridas. Por ejemplo, si tenemos un corte, si tenemos una quemadura, si tenemos un proceso traumático, el mismo organismo se puede introducir a través de las heridas y al introducirse a través de esa herida puede llegar también a causar botulismo, pero de origen de infección de heridas. La más común, la militar, tiene un periodo de incubación de 18 a 96 horas aproximadamente y posteriormente empiezan las sintomatologías similares a las de Staphylococcus aureus: vómito, náusea, dolor abdominal, diarrea acuosa, pero no hay fiebre. Entonces, ¿cómo ustedes van a distinguir? Si hay que consultar a su paciente que consumió, a qué hora consumió, desde cuándo se encuentra en esa situación, puede llevar a darle una idea de que puede ser, por ejemplo, botulismo botulínico. ¿Cuál es el problema? Que todas las intoxicaciones alimentarias causadas por microorganismos tienen las mismas características. Por eso que muchas veces la única forma de poder determinar la presencia de un microorganismo en particular es la presencia de la bacteria en materia fecal. ¿Cuál es el problema de la toxina botulínica? No necesitamos la presencia de la bacteria, necesitamos la presencia de la toxina. Entonces, si buscamos Clostridium botulinum en materia fecal, difícilmente vamos a diferenciarlo como tal, entonces se tiene que buscar la toxina botulínica. La toxina botulínica no se trata con antibióticos. La toxina botulínica en sí se trata con penicilina, pero se debe de administrar también la vacuna para la toxina botulínica y también normalmente se puede hacer también lavado gástrico. Daí, por exemplo, ele chega uma parte que chega esse sistema, por exemplo, tem uma química, depois que ela se instala, por exemplo, ela se desenvolve, ela acaba sendo sistêmica, ela não tem cura, né? Ella tiene cura, solamente que el proceso es lento, puede demorar meses, puede demorar años. ¿Por qué? Porque toda la toxina botulínica que se haya unido a las terminaciones nerviosas no se elimina con el uso de antibióticos ni con los antisueros contra la toxina botulínica. Tiene que haber una regeneración nerviosa de esas terminaciones nerviosas para que ella sea eliminada de esas terminaciones. Sí.
eso ella actúa directamente sobre los músculos, y el corazón es un músculo. Entonces va a parar en cualquier momento si es que ustedes no lo ingresan a unidad de terapia intensiva. Cuando hablamos de botulismo, hablamos siempre de parálisis plácica. Entonces tengan en cuenta eso, botulismo produce parálisis plácica, porque ella inhibe la liberación de los neurotransmisores que es la acetilcolina. En realidad, el efecto en sí de la toxina no es directamente sobre el neurotransmisor, sino que actúa sobre una proteína que se llama SNARE, y ese SNARE es el que interviene en la liberación del neurotransmisor. Al interactuar sobre el SNARE, ella inhibe la liberación de la acetilcolina y por ese motivo ya no hay contracción muscular. Ya va a haber dilatación, lo que produce parálisis plácica. Professor, no meu tempo, essa paralisação é só do músculo esquelético ou ela vai atingir o músculo liso também? Os órgãos podem parar em algum momento? Todo lo que sea inervado por las terminaciones nerviosas donde ella llega. Y sabemos que la acetilcolina está en el cerebro. Entonces, por ese motivo es que normalmente ella da todo el cuerpo. Si ustedes se fijan en las imágenes, toda la persona infectada por la acetilcolina está completamente capacitada y no tiene capacidad de contraer. Hay bloqueo en la liberación de la acetilcolina. Hay que inhibir la acción del SNAP. Bueno, entonces, en los alimentos, la presencia de la bacteria, Clostridium botulinum, es importante porque nos indica que está causando alimentario. Pero en la materia fecal normalmente no se solicita cultivo, se solicita búsqueda de la toxina. En realidad, para poder diagnosticar botulismo, la clínica del paciente dirige sobre el diagnóstico. Solamente ustedes van a tener que hacer diagnóstico diferencial de otras patologías, como poliomielitis, miastenia gravis y Guillain-Barré, como así también intoxicaciones por magnesio, que producen las mismas sintomatologías. Entonces, más bien va a requerir la clínica del paciente que los estudios laboratoriales que ustedes van a solicitar al paciente. Guillain-Barré, poliomielitis, miastenia gravis y intoxicaciones por magnesio. Sintomatologías características de una intoxicación alimentaria. ¿Te puedo pedir un favor, supervisor? Fatiga intensa. El paciente presenta normalmente debilidad del cuello, debilidad del brazo, presenta vértigo, presenta dificultad para hablar, dificultad para tragar, presenta sequedad en la boca, sequedad en la faringe, tiene disturbios oculares y normalmente también presenta dolores abdominales, náusea, vómito, diarrea acuosa y en casos más graves puede llegar a presentar fiebre. Normalmente no hay fiebre por intoxicaciones alimentarias causadas por Clostridium botulinum. Entonces, por ese motivo es que normalmente no se agrega fiebre, pero en casos más graves y en personas inmunodeprimidas puede llegar a presentarse. No hay fiebre, no hay pérdida de conciencia y la tasa de mortalidad es de 70% aproximadamente. En niños, la tasa de mortalidad varía y asciende a 90%. ¿Por qué? Porque ellos tienen el sistema inmune más debilitado. Los pacientes normalmente se muestran lúcidos durante toda la enfermedad. La medicación que se utiliza no elimina la toxina que se encuentra unida a las terminaciones nerviosas. La medicación que se administra va a eliminar la bacteria que no está unida a las terminaciones nerviosas, va a eliminar de cierta forma las toxinas que hayan sido liberadas pero que no se hayan unido a las terminaciones nerviosas. Pero no tiene acción sobre la toxina que se unió a esas terminaciones nerviosas y no tiene acción sobre las esporas bacterianas. O sea, un antibiótico que se administra para toxina botulínica no tiene efecto sobre las esporas y no tiene efecto sobre la toxina botulínica ya unida a terminaciones nerviosas.
aplicación tiene que ser rápida. Si necesita de un soporte ventilatorio y en el 90% de los casos necesita, entonces hay que ingresarlo a unidades de cuidados intensivos. Bueno, en cuanto a resistencia a temperatura, las esporas van a poder ser eliminadas a 85 grados Celsius. La toxina, sí, porque son termolámiles, y la bacteria también. Pero recuérdense que lo grave del proceso es que el material genético de la bacteria queda dentro de las esporas, lo que significa que cuando alcance una temperatura menor, aproximadamente 45 grados Celsius, ellas van a germinar y al germinar van a liberar nuevas bacterias y esas bacterias las toxinas que van a pasar la categoría principal. Entonces, si es que calentamos un alimento a 85 grados Celsius, lo que nosotros eliminamos normalmente son las bacterias formadas en la toxina liberada, pero las esporas que se formaron no se eliminan. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Cocinar los alimentos y guardarla o refrigerarla ya inmediatamente. No dejar expuesto a temperatura ambiente porque los alimentos, hay alimentos que rápidamente empiezan a formar esporas y una vez que se formen estas esporas, el proceso de recalentamiento de alimento no lo elimina. Entonces lo que se tiene que hacer es evitar que se formen las esporas, porque una vez que se formen, en nuestro domicilio no hay forma de eliminar. Entonces sí sabemos que existe forma de eliminar, que el uso de autoclave, el uso de formaldehído que ayuda a eliminar, pero en la casa no hay. Entonces por ese motivo se debe de evitar que se forme. Cuando ustedes dejan expuesto su arroz 2 o 3 horas, lo más probable es que al guardar, que guarden con las esporas. Y el arroz es un alimento especial porque ustedes van a ver en Bacillus, cuando vayan a estudiar, una especie que se llama Bacillus cereus. El Bacillus cereus se encuentra naturalmente en los granos de arroz. ¿Por qué? Porque el Bacillus cereus se utiliza hoy en día como insecticida para las plantaciones de arroz. Entonces, de por sí, estos Bacillus cereus ya van a estar adheridas a los granos de arroz. Cuando nosotros cocinamos, vamos a matar las bacterias, vamos a matar, eliminar las toxinas, pero tenemos que cocinarlo aproximadamente 30 minutos de manera presión para que podamos eliminar las esporas que ya se formaron. ¿Y qué sucede con el arroz en 30 minutos? Entonces, por ese motivo es que el arroz en el 90% o más tiene presencia de esporas bacterianas. Botulismo de lactante, ¿cómo se adquiere? Principalmente a través del consumo de miel de abeja. La miel de abeja es la fuente principal del botulismo recién nacidos. Puede ser también a través del consumo de leche en polvo que haya sido contaminado con Clostridium botulinum. Cuando una leche en polvo se encuentra achatada o está hinchada, no se debe de abrir y menos darle a un recién nacido. ¿Por qué? Porque ese recién nacido todavía no tiene la flora intestinal balanceada. Por ese motivo es que ella se encuentra totalmente expuesta a las toxinas del Clostridium botulinum. El recién nacido consume las esporas bacterianas y dentro de ella tiene la capacidad de germinar estas esporas. Y al germinar en el intestino, libera la toxina y al liberar la toxina causa el botulismo. Entonces, la liberación de la toxina en el caso de los recién nacidos se realiza in vivo, dentro del recién nacido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen unas bacterias de la flora intestinal que ayuden a, de cierta forma, bloquear la liberación de los bacillus. Entonces, el hecho de que un recién nacido consuma esporas bacterianas es gravísimo, porque dentro de ella va a tener la capacidad de germinar, al germinar va a producir la bacteria y la bacteria va a tener la capacidad de liberar la toxina. No, en realidad es leche en polvo, contaminada, no precisamente toda la leche. A veces, cuando ya pasa su data de fabricación, por ejemplo, y cuando se coloca otra fecha encima de ella, principalmente, la leche puede
Y normalmente los fluidos botulinos se encuentran en el agua, en la tierra o en las heces de animales. Entonces, en el campo principalmente, si un animal viene y defeca en la tierra, el niño viene y la vea, entonces ahí puede contaminarse con los fluidos. Ya es más raro, pero anteriormente sí se veían casos, pero hoy en día prácticamente ya es nula, pero de igual forma ustedes tienen que saber que cuando un bebé recién nacido llega a ustedes flácido, con llanto débil, con retraso de crecimiento, con también flacidez en la nuca, entonces se puede estar tratándose de botulismo. Ahí en la última parte dice que el botulismo del lactante siempre ocurre en menores de un mes a 6 meses. ¿Por qué? Porque pasados los 6 meses ya se considera botulismo alimentario. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses ellos no tienen la flora intestinal balanceada. Bueno, a partir de los 6 meses la flora está formada. Ya, a partir, en realidad hay libros que dicen desde los 8 meses y hay otros que mencionan desde los 12 meses, pero se considera por regla general 6 meses. Entonces, hasta los 6 meses, 8 meses aproximadamente se llama botulismo del lactante. Y pasado eso ya se considera botulismo alimentario. ¿Qué sintomatología presentan estos neonatos? Estreñimiento, llanto débil, retraso de crecimiento, insuficiencia respiratoria, debilidad, apreciable pérdida o falta de control sobre la cabeza y el cuello. Eso presenta una debilidad. Si ustedes se fijan, ese es el aspecto de un recién nacido afectado por botulismo. Si se fijan, el cuello está completamente débil, presenta una parálisis plástica, no tiene control sobre el cuerpo. Botulismo de herida. ¿Qué pasa si yo tengo un corte en el pie o una quemadura en el pie y ando descalza en hielo? Entra la bacteria y ahí puede producirse el Clostridium botulinum. Entonces, a través de heridas que entran en contacto con tierra o a través de heridas que no se hagan la asepsia de forma correcta o mismo en un proceso quirúrgico o durante una cesárea, el mismo organismo puede introducirse y puede llegar a causar botulismo de heridas. La herida normalmente tiene aspecto benigno, no presenta característica de un proceso infeccioso causado por algún microorganismo. El paciente normalmente en esa zona, si ustedes se fijan, la herida no tiene aspecto alguno de tener un proceso infeccioso, sino que más bien una zona raspada. Entonces, cuando se introduce el microorganismo a través de la herida por contacto con tierra o por mala asepsia o durante un proceso quirúrgico, se denomina botulismo de heridas. Es raro, pero puede ocurrir. Por ejemplo, durante una cirugía no se hizo de forma correcta la asepsia de los materiales que se utilizan durante ese proceso quirúrgico, puede producirse el botulismo. Durante un parto cesariano, la misma cosa. Si es que yo tengo corte en mi pie, ando descalzo, también se puede producir. ¿Por qué? Porque se encuentra normalmente en la piel. No es un tema inmune, no reacciona. Normalmente cuando
constituyente la flora intestinal ayudan en el proceso. Bueno, botulismo por inhalación es raro, pero puede ocurrir de forma accidental o por bioterrorismo. ¿Qué pasa si es que en un sobre se envía Clostridium botulinum y se abre y se aspira? Entonces eso puede llegar a causar la muerte del paciente en segundos. Solo se necesita 2 nanogramos por exokilo para que llegue a causar la muerte del paciente. El inicio de sintomatologías es brusco, es rápido. Normalmente en dosis pequeñas tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días, pero en dosis mayores ese tiempo disminuye. Puede ser horas, puede ser minutos. Entonces, dependiendo de la cantidad de toxina que se aspira, la gravedad del proceso va a ser mucho más grave. ¿Qué pasa si abren una lata de leche que contiene Clostridium botulinum y huelen? Ahí van a sufrir de botulismo por inhalación. Todo lo que entre por la vía respiratoria se denomina por inhalación. Pero por inhalación el proceso es más grave y la muerte puede desenvolverse mucho más grave. ¿La toxina ingresa o la bacteria ingresa? La toxina. La toxina. Pero la toxina, ¿cómo ingresa? Dentro de la leche vas a tener esporas, bacterias y toxinas. Ah, la leche, el polvo de la leche. La toxina en sí puede estar aerolizada, puede estar en líquido, puede estar en polvo. Tanto es así que se estima que Irak tiene 19.000 litros de toxina botulínica y que representaría la muerte de toda la humanidad. Toxinas presentes en el agua, los procesos habituales que se utilizan, ya sea ebullición, punto de ebullición o adición de hipoclorito de sodio, normalmente tiene la capacidad de eliminar la toxina y tiene la capacidad también de eliminar la bacteria. Entonces, el consumo de agua que contiene Clostridium botulinum no representa un riesgo grave para la salud. ¿Por qué? Porque normalmente se utilizan sustancias específicas, soluciones específicas que sirven para purificar el agua. Luego tenemos el Botox. El Botox es la toxina tipo A, pero es purificada. Normalmente se utilizan mínimas concentraciones de la toxina botulínica tipo A. El Botox lo que hace es actuar sobre terminaciones nerviosas y al actuar sobre terminaciones nerviosas produce parálisis flácida de la zona en donde se aplica el Botox. Por eso tiene un tiempo promedio de durabilidad dependiendo que puede ser 6 meses, 1 año, puede ser menos también. Entonces, ¿cuándo va a haber otra vez la reconstrucción de la zona o cuándo va a volver otra vez a lo normal la zona donde se aplicó el Botox? Cuando ella ya se libera de la terminación nerviosa. Cuando hay regeneración de las terminaciones nerviosas, entonces el Botox deja de ser funcional y la persona vuelve a través al estado original. Por eso que cuando se aplica el Botox les dice, va a durar 3 meses o 6 meses y después tienes que volver a hacer ese reposo. ¿Por qué? Porque en 3 o 6 meses la regeneración nerviosa ocurre y ahí ya la toxina se libera de esas terminaciones. Bueno, eso es lo que les decía. ¿Qué pasa si aplican mayor cantidad de toxina botulínica tipo A a lo necesario para el Botox? ¿Qué puede suceder con el paciente? Parálisis. Puede ocurrir que el paciente quede con botulismo y puede llevar a la muerte. Tanto es así que, no sé si les había contado, que acá en Paraguay una médica y una bioquímica fueron procesadas como consecuencia de que le aplicaron mayor cantidad de toxina botulínica. Pero no sé cuánto habrá sido para llegar a causar la muerte del paciente, porque normalmente esas toxinas botulínicas vienen en mínimas concentraciones. Professora, mas esse compromisso por exemplo, essa médica está trabalhando tipo A, compra em maior concentração para ter maior resultado de uma química, ou seja, Puede ser que haya comprado en mayor concentración, puede ser que haya comprado la toxina botulínica pura, que no haya sido purificada y que no
farmacia. muy difícil comprar una sopa. Es muy difícil, pero se consigue en el mercado de la Utilização é um padrão, né? La dilución es un patrón de las industrias fabricantes de estas toxinas. Ellos ven si es que tener contacto con esas industrias pueden conseguir la cura. Porque ellos purifican. Bueno, ¿qué entonces nos ayuda a defendernos del botulismo? ¿Por qué no todos sufrimos de botulismo al consumir algo como el botulismo? Porque o nosso organismo Nuestra flora intestinal. Entonces, los constituyentes de la flora intestinal nos ayuda a defendernos de la presencia del Clostridium botulinum. En realidad, de la toxina del Clostridium botulinum. Entonces, la flora intestinal balanceada es la que nos protege de la acción del Clostridium botulinum. Por eso que los recién nacidos están expuestos hasta los 6 meses aproximadamente. Y la liberación de la toxina en ellos se produce in vivo. ¿Qué significa eso? Que dentro de ella se produce la liberación de la toxina. Sin embargo, en nosotros esa liberación de toxina es contrarrestada por nuestra flora intestinal. ¿Cómo contrarresta? Pelea por los nutrientes y al pelear por los nutrientes no tienen la capacidad de liberarse de las esporas. Y al no ser liberada de las esporas, entonces no causa inmunidad. Entonces, si yo tengo 10 millones de bacterias que me están protegiendo la zona intestinal y se introduce una especie que no sea de esa zona, ¿qué van a hacer las 10 millones de bacterias? Le van a sacar el nutriente. Entonces, me neutraliza a esas esporas que tendrían que liberar a la bacteria en la zona intestinal. Al neutralizarla, las esporas son eliminadas a través de la materia fecal. Pero no causa daño. ¿Por qué? Porque no liberó bacteria y al no liberar bacteria no se libera la toxina. Sin embargo, en los recién nacidos no ocurre eso. Se introduce la espora, tiene los nutrientes necesarios, se liberan las bacterias, al liberarse las bacterias se liberan las toxinas. Y una vez liberada la toxina, ya sufre consecuencias de ese proceso. Bueno, ¿dónde encontramos el Clostridium botulinum o las toxinas del Clostridium botulinum? Principalmente en el suelo. Todos los tipos de suelo pueden contener toxina botulínica. La toxina botulínica tipo A puede encontrarse en el suelo húmedo, la tipo B en los suelos orgánicos y la tipo E también se encuentra en el suelo orgánico. Entonces, todas las toxinas que afectan a seres humanos pueden encontrarse en todos los tipos de tierra. Diagnóstico. ¿Cómo van ustedes solicitar una prueba diagnóstica para botulismo? ¿Qué rige en el caso de botulismo? Va a ser el cultivo de materia fecal. sim, que sabe Pero recuerden que las esporas tem 90% de sensibilidade no soro relatante, então no latante a melhor opção é fazer la búsqueda de toxina. Lo que se tiene que buscar es la toxina botulínica, porque es en la sangre. Puede ser en sangre o puede ser en materia fecal. El alimento sí va a servir un cultivo. ¿Por qué? Porque el alimento no tendría que tener presencia de espora o presencia de bacterias, de Clostridium botulinum. Sin embargo, en materia fecal puede estar presente en concentraciones. ¿Por qué? Porque las esporas ellas son chiquitas. Entonces, la toxina se busca en alimento, se busca en materia fecal, se busca en sangre y se busca también en el jugo gástrico. No necesariamente está relacionado con botulismo. Entonces, el hecho de hacer el cultivo a la materia fecal no te dice hay un proceso de crecimiento. Te va a decir hay esporas, te va a decir hay crecimiento. Acha que é ele, né?
o alimento que haya que, ¿cuál es el problema? Tiene un periodo de incubación de 18 a 96 horas. Y en ese lapso de tiempo, dudo que quede resto de alimentos. Entonces, la mejor opción es buscar la toxina Pero botulismo. porque el cáncer es una sensibilidad y más usuario. Lo aumenta un poquito más, 60% aproximadamente. En el atlante es mucho mayor la sensibilidad, porque recuerden que ellos no tienen nutrientes. Entonces, por eso la sensibilidad es mucho mayor. Si se va a solicitar cultivo de alimentos, es la mejor opción. Ese, si es recién nacido, sí es efectivo, pero si es un adulto, no es la mejor opción. Entonces, siempre es, en realidad, rige la clínica del paciente. Lo primero que ustedes van a tener que mirar es la clínica del paciente para poder diagnosticar lo que dice. Y posteriormente pueden solicitar búsqueda de la toxina botulínica. Mas inicialmente a gente vai ficar com uma desbiose, porque não tem como se suspeitar inicialmente de uma toxina botulínica só se ele Recuérdense que el organismo tiene características só claras. Sí. menos uma febre, mas não muita intoxicação. No tiene fiebre, pero el paciente normalmente no va a proceder solamente con un cuadro de fiebre. Como vai descartar as outras enfermidades que podem confundir, elas também são bem específicas. Por eso ustedes tienen algo clave. Mas aí La pega boca só de ustedes. La boca de ustedes. ¿Qué consumió? Se clínica, né? Es hacer el interrogatorio. Y ese interrogatorio les va a llevar a ustedes a descifrar. ¿Tuvo fiebre? ¿Consumió algún tipo de alimento? ¿Algún tipo de medicamento? Si es un consumidor nato de laxantes, por ejemplo, puede ser intoxicación por magnesio, pero tiene que consumir altas dosis de laxantes. Si tuvo fiebre, una enfermedad virósica, es el aminoácido acetilsalicílico, la aspirina, entonces puede ser Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune, pero normalmente se desenvuelve después de un cuadro virósico que haya concurrido con cuadro de fiebre. Luego, un antenio grave, y antenio grave es autoinmune, no se sabe la causa. Figueiredo também tem uma correlação com a infecção intestinal. Y tiene correlación también. Entonces, Guillain-Barré después de Crohn. Não era isso, era uma doença bacteriana, Professor, tive só uma dúvida minha. Você disse que tem alguma sensibilidade na nuca também? Tiene una debilidad en la mente. Debilidad. Rigidez. Debilidad. Después de ser algo. Si es un bebé, va a tener ya los dedos, no va a querer mamar, no va a querer tomar leche, no va a querer comer. Y va a presentar debilidad en la nuca, pero no es la clásica debilidad que tienen los bebés. Entonces es la debilidad que le va a llevar para atrás. Sí, es flácido, no tiene contracción muscular. Si es, ¿qué? Ese es el bebé. En adultos, ¿qué va a suceder en adultos? Va a tener dificultad para respirar, va a tener sequedad en la boca, sequedad en la mucosa, y va a tener dificultad para hablar. Va a tener dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea y también va a presentar debilidad o parálisis flácida. Entonces, ¿en qué miembro va a presentar esa debilidad? En el cuello y en los miembros. O sea, ¿qué característica que le va a decir a usted? No, es una intoxicación alimentaria común. Y mi antenio grave es afección muscular, pero normalmente no viene acompañado con vómitos, náuseas y diarrea. Lo mismo que Guillain-Barré. Y poliomielitis sabemos que es causado por un virus que es el virus del polio. Campylobacter. Campylobacter también. Helicobacter y Campylobacter pueden llevar a desenvolver Guillain-Barré. Bueno, entonces, hay características claves sintomatológicas que a ustedes les van a decir es o puede ser botulismo. ¿Qué hacen en ese caso? Le administran el suero antibotulínico, le administran penicilina y soporte ventilador.
teste laboratorial. Só evidenciamos na multiplicação e na ensaio Sim. ou também pega no PCR? No, normalmente se utiliza hemoaglutinación y inmunoensayo y ELISA. Son los más rápidos. Se puede utilizar la PCR, pero la PCR tiene un costo muy elevado. Sí, Sí, claro. pero se puede utilizar también. Lo tradicional es hemoaglutinación, ELISA. Naturalmente não é desses aí, a gente pensar em PCR. Todo es PCR, ¿verdad? Brincadeira. Bueno, entonces eso ya lo había dicho. La diferencia se tiene que hacer de estas 4 características. Tratamiento. Primero, administración de antisuero botulínica contra las cepas A, B y E por vía intravenosa. Si es necesario, se pone ventilatorio, se la administra. Se hace lavado gástrico. Se administra antibióticos. La antibiótico de elección es penicilina, se puede utilizar cloramfenicol y metronidazol también. Lo primero, lavado gástrico. ¿Para qué lavado gástrico? Para retirar la mayor cantidad de microorganismos o toxinas posible. Si no hacen lavado gástrico, van a tener mayor cantidad y la cantidad de toxinas que se pueda unir a las terminaciones nerviosas va a ser mucho mayor, entonces el proceso va a ser mucho más grave y la recuperación también va a ser mucho más grave. El lavado gástrico es para un tipo de medicación, ¿no? Lavado gástrico para cualquier tipo de intoxicación alimentaria normal. No necesitas encontrar uno especial, normal. Es solamente para retirar todo lo que quede de material contaminado. Também tem após o consumo também, se passar de Sí, si pasar de 48 a 72 horas ya no tiene mucho efecto, porque ahí ya empieza a haber la digestión completa. Bueno, no se desarrolla anticuerpos protectores, lo que significa que el botulismo puede ser adquirido varias veces. El hecho de que yo haya tenido botulismo no significa que no pueda volver a adquirir, porque no se desarrolla anticuerpo protector contra el microorganismo. Existe la vacuna para el Clostridium botulinum, pero no es utilizado en nuestra zona, porque se ha visto que las reacciones adversas son muchas y por ese motivo no es muy utilizado. En realidad no es utilizado, solamente cuando ya hay una contaminación por Clostridium botulinum. Prevención, ya habíamos hablado de la prevención, que es lo primero que hay que hacer, evitar que se formen esporas. Entonces, cocinar los alimentos y refrigerarlos inmediatamente. ¿Qué es lo que hacemos? Cocinamos los alimentos, dejamos 6 horas, 10 horas, 12 horas y después refrigeramos. Entonces, ¿qué nosotros estamos refrigerando? Esporas bacterianas. Y esas esporas no se eliminan con la refrigeración. Al contrario, van a permanecer ahí dormidos y posteriormente, cuando yo saque a temperatura ambiente y llegue a unos 45 grados Celsius, ya empiezan a germinar. Y al germinar ya van a seguir produciendo bacterias.
aumentar, por exemplo, as indicações para aumentar a flora intestinal com viagem dessa época, você tornar um professor de flora, não flora, mas aqueles, já você costuma pegar aqueles esporas já nos relógios e não desenvolve. Otra cosa, en la playa, por ejemplo, no solamente hay esporas, sino que la Escherichia coli, que es una enterobacteria que forma parte también de la flora intestinal y se encuentra presente en materia fecal, también puede llegar a producir diarrea o náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, a veces diarrea sanguinolenta y otras veces fiebre. ¿Alguna vez tuvieron fiebre cuando sufrieron de esa cirrosis? ¿Alguna vez sí? ¿O no? Si fueran esporas, no habría fiebre. Si produce espasmos abdominales, parece que retuerce, y produce diarrea acuosa prácticamente inmediatamente. Y la transmisión puede ocurrir de persona a persona. ¿Qué pasa? Hay personas que no salen de los departamentos de los hoteles. Vayan en la piscina, no se vayan en el bar, no toman agua que no sea agua comprada, hasta se cepillan con agua comprada. Pero van a los supermercados, van a los shopping. ¿Qué pasa? En el supermercado la gente sale del agua y van, tocan todo el lugar. Entonces, dejan contaminados todos los materiales que se encuentran en el sol. Yo voy, traigo a mi casa, no voy a desinfectar todo lo que hay. Entonces empiezo a utilizar de ahí contamino todo lo que ¿Y ella tiene tiempo de vida o no? la Escherichia coli puede vivir meses. Carga sanitária e isoforma. Bueno, pero en el shopping cuando vas a hacer compras, no hay más. Bueno, entonces no hay virus en la playa, normalmente son bacterianas. Solamente que si ustedes van a trabajar en esa zona alguna vez se van a dar cuenta de cómo funciona la política sanitaria. ¿Qué le dicen a los médicos? Si vienen los turistas enfermos con náusea, vómito, diarrea, no le digan que es bacteriana, díganle que es virósica. Porque si es bacteriana, el Estado va a estar asumiendo que no funciona su política sanitaria y que toda su basura va a parar en el mar. ¿Y todo qué? Que en realidad toda la materia fecal, porque si ustedes se fijan, siempre en el borde de los mares salen unas grandes tuberías. ¿Y qué son eso? Del agua de la ciudad, el bote. ¿Y eso dónde va a parar? No mar en la arena. La arena la montamos y tomamos sol. Para que la para que la próxima vez ya no le diga virosis y no le dé Bueno, entonces, en cuanto a prevención, se debe de evitar que las esporas se formen, porque eliminar las esporas en nuestra casa es prácticamente imposible. Por ese motivo, lo principal es evitar que se formen. Lo opuesto a parálisis flácida. Anteriormente se consideraba que las personas infectadas por Clostridium tetani estaban poseídos por el demonio y se les hacía exorcismo. ¿Y qué sucedía? Se rompían todos los huesos y morían. El Clostridium tetani es otro microorganismo que forma esporas. Se encuentra en el agua, se encuentra en el suelo, se encuentra también en las heces de animales, principalmente el caballo. No se sabe por qué, pero se sabe que los caballos tienen mayor predominancia en cuanto a población de Clostridium tetani. Entonces, cuando hablamos de tétano, nosotros normalmente relacionamos con herrumbre, clavo, astillas,
metales con herrumbre que lleguen a clavarnos y posteriormente nos infectamos con tétanos. En realidad, ellos se encuentran en el suelo y al entrar en contacto con el clavo o al entrar en contacto con el hierro, el bravo o las pastillas, se adhieren a ellas. Y al adherirse a ellas, cuando hay un proceso traumático, ya sea un corte o una herida punzante, ellos se introducen a zonas donde no haya oxígeno. Y en lugares donde no haya oxígeno, ellos empiezan a liberar las toxinas. Los Clostridium tétanos son anaerobios, al igual que los Clostridium botulinum, lo que significa que necesita de una condición o de un lugar donde no haya oxígeno para poder sobrevivir. En lugares donde hay oxígeno, ellos no sobreviven. Entonces, ¿dónde tienen que introducirse las esporas del Clostridium tetani para que pueda llegar a germinar y liberar las toxinas? Tienen que introducirse a zonas profundas, donde no haya oxigenación adecuada. Son tolerantes al oxígeno, pero no viven a altas concentraciones de oxígeno. Aquí, normalmente estas bacterias son flageladas. Tienen dos, o mejor dicho, una toxina que es neurotoxina y que se denomina tetanospamina, y otra enzima que se llama tetanolicina. Entonces, una tiene una actividad de hemolicina y la otra tiene la actividad de una neurotoxina. La tetanospamina es la que actúa sobre el sistema nervioso central. La tetanolicina normalmente no tiene acción sobre el sistema nervioso. Entonces, cuando sufrimos de tétano, la toxina que se encuentra involucrada en el proceso es tetanospamina. ¿Qué hace la tetanospamina? La tetanospamina se transporta por vía retrógrado al sistema nervioso central y al transportarse por vía retrógrado se une a terminaciones nerviosas del sistema nervioso central e inhibe la liberación de la GABA y la glicina. La GABA se encuentra en el cerebro, la glicina en la base del cerebro y en la médula espinal. Por eso que cuando ellos causan alguna patología específica producen parálisis rígida. Esa parálisis rígida y completa del cuerpo se denomina opistotono, cuando la persona queda completamente encorvada. Si ustedes se fijan, son opuestos a lo que es tétano. El botulismo. El botulismo va a inhibir la liberación de acetilcolina, por lo tanto no va a haber contracción. ¿Qué va a hacer tetanospamina? Va a inhibir la liberación de GABA y glicina. ¿Y qué no se produce en ese caso? Dilatación. Entonces el músculo siempre va a estar contraído. En botulismo hay parálisis plástica. En tétano hay parálisis rígida. Pero en los dos hay inhibición de neurotransmisores específicos. Entonces, tetanospamina inhibe la liberación de neurotransmisores inhibitorios GABA y glicina. Y botulinum inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, inhibe, no estimula. Recuérdense de esa palabra. ¿Qué hace? Produce hiperactividad muscular. Al no haber un control inhibitorio, entonces se produce una excitación exagerada de la musculatura, de las neuronas motoras, lo que conduce a parálisis del músculo macetero. Al producirse parálisis del músculo macetero, se produce un proceso que se llama trismos, que es un aspecto de risa grotesca, como si fuera que el paciente siempre está sonriente, burlón, por eso se dice grotesca, pero el paciente no tiene acción sobre su sistema nervioso. Entonces, por ese motivo, es que por más que ustedes le dicen, ¿qué te pasa? El paciente no les va a hablar, pero va a estar sonriendo, como si fuera que todo es muy gracioso. Una médica amiga me vino un paciente a mí y se burlaba de mí.
corporal, que es lo que se denomina como opistotonos. Entonces, inicialmente la zona afectada va a ser la zona de la mandíbula, el músculo macetero, y posteriormente eso va a ir expandiéndose hasta convertirse en generalizada. También el paciente, si fallece por parada cardiorrespiratoria, y el paciente normalmente se mantiene lúcido durante todo el proceso. ¿Qué se hace con el paciente? Se le administran analgésicos, se le administran sedantes, se le administran relajantes, para que de esa forma se produzca una relajación lenta de la musculatura. Pero de igual forma que el clostridium la beta-dopamina que se une a terminaciones nerviosas, por más que se utilice la medicación apropiada para ella, no se libera de esas terminaciones nerviosas. Entonces la recuperación total se da solamente cuando hay una regeneración nerviosa local. Tienen prácticamente el mismo mecanismo de acción, pero las sintomatologías son diferentes. ¿Cómo se transmite? Normalmente ingresa a través de una herida. Puede ser un corte, puede ser la introducción de un hierro que tenga el clostridium tetani. Normalmente es un clavo, ¿por qué? Porque estamos andando descalzo, mismo con el zapato se introduce. Pero este clavo o este objeto corto punzante tiene que llegar a localizaciones profundas en donde no haya oxigenación adecuada, para que de esa forma la beta-dopamina empiece a reaccionar. El lugar de acción inicial siempre va a ser el lugar de entrada del microorganismo. Si yo me pongo un corte en el pie, y si ese corte en el pie es profundo, entonces ahí yo empiezo a tener calambre y ahí empieza una contracción muscular leve. Eso puede progresar, convertirse en generalizado, o puede quedar en esa zona y convertirse en localizado. ¿De qué va a depender que se convierta en localizado o generalizado? De la vacunación que el paciente haya recibido. ¿Por qué? Porque hoy en día existe la vacuna antitetánica que se administra a todos los niños, forman parte de plan de vacunación en todos los países. Se la administra a los 2 meses, a los 4 meses, posteriormente a los 1 año. O se elige la primera dosis, luego la segunda dosis se aplica 2 meses después y la tercera dosis 12 meses después. Entonces, normalmente 2 meses, 4 meses y 12 meses. Y aplicar por 15 años. Y hay que aplicarse de vuelta a la 15. Vamos a la número 3, 5 años. 5 años. Sí, tiene la validad de 5 años. Porque por eso que dice que toda persona que se haya aplicado la última dosis a 5 años atrás, menos de 5 años atrás, no necesita recibir la vacuna antitetánica cuando recibe un corte profundo, hay un proceso traumático. Pero si es que no recuerda haber aplicado o dice que aplicó cuando era niño, entonces sí o sí hay que aplicar. El hecho de administrar la vacuna antitetánica no le va a causar daño, pero se hace un refuerzo cada 5 años, según el plan actual de vacunación. Entonces, si el paciente le dice, llega a ustedes con un corte y les pregunta a ustedes, ¿recibiste la vacuna antitetánica? ¿Cuándo recibiste la vacuna antitetánica? Si le dicen, me apliqué hace 2 años atrás, no necesitan aplicarle una dosis de refuerzo. Pero si les dice, no recuerdo cuándo me apliqué, sí o sí tienen que aplicarle. O si les dice, me apliqué hace 6 años atrás, entonces también hay que volver a aplicar. Si la persona entonces haya recibido inmunoprofilaxis, normalmente el tétano no progresa de forma generalizada, puede quedar en la zona localizada. Si queda en la zona localizada, se hace descuidamiento de la zona, se retira la musculatura afectada, se retira todo el proceso que fue afectado y se recompone el paciente, no llega a la forma generalizada. Pero si el paciente nunca se aplicó la vacuna antitetánica, entonces la probabilidad
Si este dice no recuerdo, puede recibir algo, no le va a pasar nada. Transmisión puede ser a través del suelo contaminado, puede ser a través de estiércol, que es materia fecal contaminada, principalmente de animales, puede ser también a través de la saliva. Los animales, como el perro, pueden contener Clostridium tetani, y como se encuentra la flora gastrointestinal, entonces puede tener presente la saliva. Entonces, por ese motivo, que a través de la mordida del perro también podemos recibir Clostridium tetani y llega a causar tétano en caso de que no haya recibido la vacunación adecuada. También. Solamente que el gallo cuando picotea lo hace de forma muy superficial. Por ese motivo es que casi no se tiene en cuenta. Tiene que ser más bien profundo. Bueno, ¿cómo se introduce? A través de heridas. Luego estos vacilos circulan a través del torrente sanguíneo y llega posteriormente a la zona del intestino y puede llegar a producir, liberar toxinas en esta zona. La toxina que es encargada de la producción de sintomatología es la tetanospamina, no la tetanoxina. Síntomas: espasmos musculares, pérdida de conocimiento inicialmente, pero posteriormente el paciente ya se mantiene lúcido durante todo el proceso. Y el tratamiento, administración del antisuero contra la toxina, puede ser también el uso de anticuerpos, que es la vacuna antitetánica, y se puede utilizar también penicilina para el tratamiento. Manifestaciones clínicas. Tiene un periodo de incubación de 4 a 5 días aproximadamente. Posteriormente empiezan las sintomatologías y las sintomatologías inician en el lugar donde se produce la herida. ¿Cómo empieza? Empieza como una calambre y una leve contracción en la zona. Posteriormente esto progresa y en la primera zona afectada es la zona de la mandíbula, lo cual produce trismo, risa sarcástica. Luego ya hay o todo el cuerpo ya es afectado, ya hay una rigidez muscular a nivel corporal. Entonces, cuando llega una rigidez muscular, ya se convierte en lo que se denomina tétano generalizado. Ese tétano generalizado es lo que produce la rigidez y el arqueamiento que se conoce como opistosis. Quando chega nessa manifestação clínica, ainda tem como reverter ou é uma dieta? Ahí ya es esperar el tiempo de regeneración. Existe Del mismo proceso que el hipotiroidismo. Cuando haya una regeneración del sistema nervioso afectado, entonces también ya ocurre un restablecimiento. Pero de igual forma que el hipotiroidismo, también el paciente puede quedar con secuelas. Tanto el hipotiroidismo como el tétano, el paciente que haya llegado aquí puede quedar con secuelas de opistotón, que es la curvatura del cuerpo, por una rigidez exagerada. Bueno, fíjense en eso y que el paciente se mantenga lúcido durante todo el proceso y que el proceso demore meses o años. Entonces, por ese motivo que normalmente se administra relajantes musculares, se le administra calmantes para calmar el dolor porque estar en esa posición, y también se administra sedantes para mantener dormido al paciente porque si no el paciente se mantendría lúcido durante todo el proceso. Entonces, no hay una pérdida de conocimiento en ese proceso. Pero cuando el paciente está sedado, él permanece Por más que esté sedado, por más que el paciente reciba de la casa, por más que reciba la ciencia, de igual forma, hasta que haya una comunicación de la misma forma que el hipotiroidismo puede durar meses, puede durar años. ¿Qué pasaría si ustedes intentaran bajar al paciente forzándolo? Quebra todos los huesos. Por eso que anteriormente los pacientes que adquirían tétano fallecían porque ellos decían que estaba poseído por el demonio y le hacían
en una de ellas intentaba enderezarlo. Y al intentar enderezarlo, rompen todos los huesos. Professor, e é como Maria, o que vai ser relajante muscular? Va relajando lentamente la musculatura, pero de igual forma el proceso no viene mucho. ¿Cómo? Común. Hoy en día ya no. Hoy en día se considera que lo libro ahora mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 10 a 100 casos al año. Entonces ya no hay mucha incidencia. ¿Por qué? Por el sistema de vacunación. Anteriormente sí se veía muchos casos porque no había un sistema de vacunación a nivel mundial en donde el paciente o los niños estaban obligados a ser vacunados. Pero recuérdense que están los antivacunas y los antivacunas no reciben ningún tipo de vacuna y en ellos todavía es común ver. Assim, esses, né, que são sente dor articular, essas coisas, será? Siente dolor articular, siente dolor muscular, pero normalmente en esa posición ellos permanecen con sedantes que los mantienen dormidos. ¿Por qué? Porque si no, ellos estarían lúcidos durante todo el proceso. Y si mueren, también mueren lúcidos si es que no los administran los sedantes y por parada cardiorrespiratoria. Tipo um gado relaxante consegue desfazer a dor? Lentamente. Ahí verifica así hasta que haya una regeneración nerviosa. Bueno, en cuanto a epidemiología y de distribución mundial, se encuentra en el suelo y se encuentra en el sistema aparato-gastrointestinal de animales, principalmente el caballo, que se considera que es uno de los que tienen el mayor producción. Entonces, cuando nosotros nos infectamos con ella es porque ella se encuentra presente en el suelo y se adhiere a los materiales contaminantes. Cuando recibimos un corte, por ejemplo, normalmente también se administra porque esos cortes pueden hacer que el microorganismo se adhieran a los materiales que nos producen el corte. Nos preguntan siempre, ¿con qué te clavaste? ¿Fue hierro? ¿Fue madera? ¿Dónde estaba? Si estaba en contacto con el suelo, directamente vacuna antitetánica. Entonces, ya saben, entonces, porque está presente en el suelo. Bueno, hoy en día tiene una tasa de mortalidad de 5% aproximadamente. Esos datos datan ya de años anteriores, en donde se consideraba 30 a 50%. Hoy en día ya es 5%. ¿Por qué? Por la inmunoprofilaxis que se recibe. Entonces, todo paciente que haya recibido el inmunoprofilaxis de forma adecuada, entonces no corre el riesgo de llegar a la forma generalizada. Pero aquellos que no reciben la vacunación de forma correcta, corren el riesgo de llegar a forma generalizada. ¿Hasta cuánto tiempo pueden permanecer las esporas en el suelo? Pueden permanecer hasta un año. Entonces, hasta un año permanecen en el suelo y hasta un año después de que esté ahí puede llegar a infectar. Tétano neonatal es uno de los tipos de tétanos. El tétano neonatal normalmente afecta a neonatos. Entre el 7 días después de haber nacido es donde empiezan a manifestarse las sintomatologías. ¿Cómo se introduce el Clostridium tetanus en el neonato? A través del ombligo. ¿Qué hacen las abuelas? Colocan moneda, colocan tierra envuelta, o no se desinfecta de forma correcta el ombligo de los recién nacidos, también eso puede hacer que se introduzca el microorganismo. En el campo, los bebés que nacen en el campo, para cortar el cordón umbilical utilizan cualquier tijera o cualquier cuchillo. Entonces también eso puede hacer que ella se adhiera a estos aparatos y posteriormente se introduzca a través del ombligo. En los neonatos tiene una tasa de mortalidad del 90% y aquellos que sobreviven normalmente quedan con secuelas neurológicas. Entonces, el cordón umbilical o el ombligo puede ser una fuente de contaminación por Clostridium tetanus. Otra forma de que ellos lleguen a infectarse a través del canal del
parto. En realidad no es a través del canal del parto, es durante el parto, porque las mujeres normalmente reciben hoy en día la vacuna que está entre las 25 a 27 semanas de gestación. En ese tiempo, esta vacuna sirve también para protección del recién nacido. Entonces, si en el momento de que este recién nacido nace, entra en contacto con algún material que contenga los virus de Dani, se llega a infectar, pero si está vacunado no corre el riesgo de desarrollar tétano. ¿Quién tiene que estar vacunada? La mamá. Si no se le vacuna a la mamá y el recién nacido entra en contacto con el virus de Dani en el momento de nacer, entonces puede llegar a morir como sí. Lembra do negócio Creo que da todas Porque vou las editar. ciudades en Paraguay sí o sí forma parte del sistema de educación. Para de esa forma tétano generalizado, ya hablamos de ella. El tétano generalizado es cuando ya hay afectación del sistema nervioso y afectación muscular por completo, y cuando ya se produce el arqueamiento corporal que se denomina como opistomos. Inicialmente siempre inicia en el sitio de introducción del microorganismo, después progresa al músculo macetero y del músculo macetero se convierte en generalizado. Cuando es generalizado ya hay afección de toda la musculatura y aquí ya hay arqueamiento corporal. Entonces, generalizado